Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al homenaje a la poeta Rowena Hill. Esta actividad forma parte del Seminario de Escritoras Venezolanas, auspiciado por la Fundación Cultural Bordes. Su directora Fania Castillo nos acompaña y la maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, su sede en San Cristóbal. Y nos acompaña también el coordinador de esta maestría. Le voy a dar entonces la participación a Fania para que nos hable de la fundación e igualmente a Camilo para que nos salude como coordinador de la maestría. Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta actividad es creación de Marisol y coordinada por ella desde México, pero Marisol tiene un vínculo con nosotros, con esta tierra y con la Universidad de los Andes. Y la Fundación Bordes, pues, es una organización independiente, pero pues los individuos que la componemos venimos de diferentes partes y una de ellas es la Universidad de los Andes. Se trata de una institución dedicada a la formación, investigación, promoción de las artes y humanidades desde una postura de lo transdisciplinario, eso intentamos, más allá de las disciplinas, somos personajes muy diversos dentro de ella, algunos artistas, otros amantes de las artes, y pues tenemos una sede, un centro cultural acá en San Cristóbal, donde al mismo tiempo también se ha vuelto la sede de la maestría de literatura de Latinoamericana y del Caribe de la ULA, y Camilo, que es compañero de la fundación, pues también es el coordinador de esa maestría, así que estamos muy emparentados en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, gracias, Marisol, gracias a los ponentes del día de hoy para este homenaje a la poeta Rowena Hill. Para nosotros desde la maestría y desde la Universidad de los Andes es motivo de mucha alegría que este tipo de actividades se estén desarrollando de una forma permanente y que constituyen un espacio para conocer a cada una de estas escritoras que es muy importante para nosotros promoverlas y darlas a conocer. Gracias a los expositores, a la Fundación de los Talleres en Blanco, a Néstor, a su equipo de trabajo, a los poetas participantes, ponentes, por este homenaje a esta importante escritora venezolana y que de algún modo, pues para nosotros en la Universidad de los Andes constituye un motivo de orgullo porque dio clase en nuestra institución en Mérida. Muchísimas gracias. A continuación voy a hacer la presentación de la escritora. La siguiente, ajá. Esta es la octava actividad que hacemos. Las actividades que hemos realizado hasta ahora están alojadas en el canal de YouTube de la Fundación Bordes y se las menciono rápidamente por si están interesados en visitarlas. La actividad que hicimos en enero es en torno a Solitaria Solidaria de Laura Antillano. La que hicimos en febrero es sobre la poeta Hani Ossodt. La que hicimos en marzo sobre Carmen Vicenti. La de abril corresponde a una conferencia de Ruby Guerra sobre cuentistas venezolanas. La de mayo dedicada a la poeta Millo Bestrini. La de junio a Milagro Socorro y la de julio a Ana Teresa Torres, específicamente su novela Doña Inés contra el olvido. La siguiente. Ahora me voy a referir a la vida de Rowena. Ella nace en Cardiff, Gales, 1938. Es poeta y traductora venezolana de origen británico, radicada en Venezuela desde 1975. Desempeñó por largo tiempo la cátedra de literatura inglesa en la Universidad de los Andes en Mérida hasta jubilarse en 1998. Ha publicado los poemarios Celebraciones, 1981, Ida y Vuelta, 1987, Legado de Sombras, 1997, Desmembramiento, 2002, Último Rito, 2006, Planta Baja del Cerebro, 2011, No es tarde para lavar, 2012, Marea Tardía, 2019, y El matrimonio de Lobo y Nave del Taller Blanco Ediciones, que se los vamos a compartir más tarde, en 2019. Entre sus traducciones al inglés destacan Perfiles de la Noche, una muestra de la poesía de mujeres en Venezuela, Poemas selectos de Rafael Cadenas en 2009 y Blind Plane de Igor Barreto en 2018.
La siguiente. Ha vivido en varios países del mundo y visitado muchos más. Se encuentra que los viajes enseñan a leer el mundo físico como el lenguaje de las posibilidades de la vida humana dentro de la creación que la rige. Además de publicar poemas, ensayos y traducciones en periódicos y revistas en Venezuela, Colombia, India, Estados Unidos, ha traducido al inglés la obra de poetas latinoamericanos como Harold Alvarado Tenorio. Ha traducido al español, entre otras obras, una antología de poesía metafísica india en lengua kannada, Nombres de lo Innombrable, en 1991 y 2005, y una selección de poetas de los marginados, no sé cómo pronunciar este nombre, pero me voy a arriesgar, Mennakudu Chinnaswamy, en 2005. Adelante. Estas son las portadas de los libros que se pueden conseguir en la internet. La siguiente. Y para quienes nos quieren seguir, tenemos una cuenta en Twitter y también los que quieran recibir la información mensual sobre las actividades que realiza el seminario pueden solicitar que los ingrese al grupo de WhatsApp que tenemos para tal fin. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados mientras participan los ponentes y al final vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios, lo que ustedes deseen expresar. Este coloquio lo coordina Néstor Mendoza del Taller Blanco Ediciones. Él es poeta, ensayista, gestor cultural, licenciado en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad de Carabobo. Cursó estudios de posgrado en la Maestría de Literatura Latinoamericana, autor de los poemarios Andamios 2012, Pasajero 2015, Ojiva 2019, este último con traducciones en 3 idiomas, alemán, francés e inglés, y le siguen Dípticos en 2020 y Paciencia Mineral en 2023. En 2022 publicó Alfabeto de Humo, ensayo sobre poesía venezolana. Es editor junto a Geraudí González Olivares del Taller Blanco Ediciones. Pueden ver en la ilustración que hay portadas, corresponden a 15 obras de escritoras venezolanas que están disponibles en el Taller Blanco Ediciones. Pueden ponerse en contacto con Néstor para su compra o lo que ustedes deseen saber sobre estas obras. A la siguiente. Este es el programa que corresponde al día de hoy. Vamos a tener antes del coloquio una lectura de poemas por parte de la escritora homenajeada. Vamos a ver si ya logró entrar. Ah, no ha logrado entrar. Entonces vamos a cambiar su orden. Sí, aquí estoy, Buena. pero no logro quitar de la pantalla este aviso grande. ¿Cuál aviso? No, no te preocupes, ahorita Fania nos ayuda. ¿Quieres compartir lo que vas a leer? Sí, Ajá, está bien, Rowena. Ahorita Fania quita mi presentación y te autoriza para que tú compartas con nosotros lo que quieres leer. no, pero Bienvenida, hay un Rowena, aviso gracias grande. por estar con nosotros. Ah, Fania, ¿puedes eliminar la presentación para que ella pueda compartir perfecto. sus poemas? Y luego tenemos entonces el coloquio coordinado por Néstor Mendoza. Ah, Leo, Sí, sí. hombre verde. Explico que el hombre verde es una figura mítica terrenal de Inglaterra y otros países. Juntos esperamos que salga el sol de su forcejeo con las nubes en la cabecera del valle. Yo, el perito loco, brincón como una cabra, y el hombre verde, hirsuto y huesudo, compañero de andanzas por las rocas del río en los rastrojos de diciembre. El sol asoma en la franja del cúmulo, suelto, inicia su lento ascenso por el azul límpido del cielo. El pelo rojo del perrito se enciende, los ojos abejorro del hombre verde se colman de un resplandor dorado, rayado de negro intenso. La noche
que persiste aún en el día más espléndido, vinculándolo a la profundidad de la tierra donde madura su semilla. Con él escalo el oro de la luz, con él desciendo a las tinieblas de la concepción. Ah, ¿Ya? Gracias. Qué bello. Gracias. Gracias, Rowena. ¿Solo leerás ese o tienes otro? Oh, hazle otro pequeño entonces. Ajá. Comentario sobre el presente. Quien construya su albergue sobre este montón de desechos podrá dormir con pulgas, pero no le faltará aire. Contará los granates en las rocas, las pasitas en la masa de la torta, los destellos de la luz suficiente, y cumplirá muchos años. Muchísimas gracias, Rowena. Vamos entonces a darle la palabra sin más preámbulo a Néstor Mendoza para que coordine el coloquio con nuestros ponentes. Profesor, buenas tardes a todas. Qué bueno verlos acá reunidos en torno a la trayectoria de la vida de nuestra querida Rowena Gil. Saludos a los ponentes, al profesor Arturo Gutiérrez Plaza, a José Manuel, a Geraldín, a Eda, que también nos acompaña de manera diferida, digamos, a través de su impresión con un video. Pues para mí es un honor estar con ustedes en esta oportunidad, ofreciendo pues esta apertura a este homenaje a Rowena Gil, la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, de la sede de San Cristóbal, la Fundación Cultural Borges y el Taller Blanco Ediciones. Dedicamos este merecidísimo homenaje a la vida y trayectoria de la poeta y traductora Rowena Gil, una de las voces más personales de la poesía venezolana. Como ya sabemos, Rowena adoptó fundamentalmente una geografía particular de Venezuela. Nos referimos a los Andes venezolanos. De allí que más que una poeta nacida en Gales, la consideremos una poeta venezolana que asume una tradición específica de ese país, una región que, como todos sabemos, ha dado temas, texturas y paisajes a la poesía venezolana. Rowena es la combinación de una vida joven, cosmopolita. Bueno, basta recorrer parte de su trayectoria para saber que esa Rowena viajante terminó consolidándose en nuestro país como una poeta venezolana más, como una traductora de la poesía venezolana y en esencia como una venezolana más. Para nosotros también es un gran placer acompañarla en esta ruta. Rowena es la combinación de una vida joven cosmopolita y una vida geográficamente quieta, y cuando digo quieta me refiero a su afán de permanencia en Mérida, en nuestros Andes, y que de manera para poder verla hay que casi siempre pues visitarla. Bueno, en mi caso nos conocimos en Valencia en el 2016 y coincidimos por segunda vez en Cúcuta en una fecha bastante trágica, digamos, porque yo regresaba a Colombia luego del fallecimiento de mi papá, y digamos que reencontrarme con Rowena en Cúcuta en diciembre de 2019 fue un reencuentro tal, no solo con Colombia, sino con su amistad de Rowena y con su gran luz. Desde nos vimos en Valencia, específicamente en la de 2016,
hasta aquel reencuentro imposible en Cúcuta, la presencia de Rowena no se ha alejado nunca a pesar de las intermitencias y las ocupaciones de cada uno. Me alegra verla siempre en algunos videos y fotos compartidas por algunos poetas que viven en Mérida, como el mismo José Manuel. También la he visto junto a Luis Moreno Villamediana, junto a Carolina Lozada, y es gratificante ver su salud, su jovialidad y su vitalidad. Hoy hablo como un lector más de la poesía de Rowena, y en especial con el gran placer de ser uno de sus editores. Hoy nos acompañan 4 profesionales venezolanos, amigos, escritores, escritoras, que han estado vinculados a la vida, a la obra y a la amistad de Rowena Hill. Me refiero a José Manuel López de Jesús, que está desde Mérida, a Gerardo González Olivares, que está acá junto a mí desde Valle del Cauca, Colombia, Arturo Gutiérrez Plaza desde Oklahoma, Estados Unidos, y El Armas desde Caracas. A continuación, pues ofrezco una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes. José Manuel López, nacido en Mérida en 1990, es doctor en filosofía, poeta, músico y profesor de la Universidad de los Andes. Ha ganado el premio de poesía Galindo Casasola, concedido en las jornadas de creación literaria de la ULA en el 2010, y obtuvo en el 2014 mención honorífica en el concurso de creación literaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes por su libro La Liturgia. Ha publicado las plaquettes Sinestesia Disonante en el 2012, Requiem 2013 y el libro Relicario en el 2020. Los 3 por la editorial P5 Editora. Han publicado los poemarios de Jardín Reventados 2018, Vestigios 2021 y Diario y una huella, que tuvimos el gusto de publicar en el Taller Blanco Ediciones el año pasado. Es autor de los ensayos La filosofía en la música de Arthur Schopenhauer en el 2017 y Visiones del ruido, literatura, rock e imaginarios urbanos en el 2022. También nos acompaña Gerardo González Olivares, nacida en Valencia, Venezuela, investigadora de la minificción y de los estudios del discurso, magíster en lingüística, gestora cultural. Actualmente cursa el doctorado en letras en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Dirigió la revista Zona Tórrida de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. Ejerció la docencia universitaria en las áreas de poesía, narrativa y escritura creativa. Su trabajo como ficcionista ha circulado en algunas antologías y libros colectivos en Latinoamérica, en Venezuela, en Perú, acá en Colombia, en Chile. También forma parte de las publicaciones colectivas Papeles de la Pandemia 2020, Pasajeras, Antología en Cautiverio y Hacedoras, Voces Femeninas por la Literatura Venezolana. Pero había publicado 2 libros, un libro de ensayos y reseñas, Oficio Elipsis, en el 2019, y hace alrededor de 2 meses. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, aquí con mi padre. Agradecemos a las personas que están en la actividad que por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Lo siento, Néstor, por la interrupción. Sí, comentaba que, Gerardo había publicado 2 libros, Oficio del Elipsis en el 2019, y hace una semana su primer libro de ficción, La Expiatoria. También nos acompaña Arturo Plaza, en Caracas. Arturo es poeta, ensayista, universitario. También un gran conocedor de la poesía venezolana del siglo XX, publicado los libros de poesía, Al margen de las hojas, en el 91, Principios de contabilidad, en México 2020, Pasado en limpio 2006, y recientemente el libro El cangrejo ermitaño, en coedición entre la editorial Visor de España y la Fundación para la Cultura Urbana. Y
también su antología Uno en verdad hace lo que puede, publicada el año pasado. Arturo ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio de poesía de la Bienal Mariano Picón Salas, el premio hispanoamericano de poesía Sor Juana Inés de la Cruz en el 99 en México, y el premio de poesía de la Bienal Mariano Picón Salas en el 95, entre otros premios. Es profesor titular jubilado del Departamento de Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Ha sido profesor visitante en varias universidades del extranjero. Actualmente cumple labores académicas como profesor visitante en universidades de varios países y es profesor de la Universidad de Oklahoma. Además, es coordinador de programas de posgrado en literatura. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación La Poeteca y coordinador académico de los diplomados de formación poética de esta institución. Ya por último, pues, comparto un poco sobre la trayectoria de la poeta de Armas, nacida en Caracas, 1955, poeta, editora, promotora cultural y psicóloga social. Ha publicado 18 poemarios y ha obtenido distintas distinciones, entre algunas de ellas el Premio Municipal de Literatura de Poesía de la Alcaldía de Caracas en el 95, por el libro Sable, el premio de la Bienal Ramos Sucre por su libro En Bicicleta, y la Orden Alejo Zuluaga que ofrece la Universidad de Carabobo, que la recibió en el 2013 por su trayectoria literaria. Desde 1980 ha impartido talleres de creación poética y ha estado vinculada al quehacer cultural del país. Dirige Decir Ediciones, una editorial independiente dedicada a la poesía venezolana. Recientemente publicó su libro En el Oído Medio, editorial Hojas de Hierba en España. Bueno, de hecho, ella no nos acompaña en vivo en la tarde de hoy porque se encuentra presentando precisamente este libro en el Oído Medio, en la librería del Buscón, en Caracas. Entonces ella ha ofrecido pues, sus disculpas, que ella no pudo estar en vivo en esta actividad. Igual ella está muy atenta de todo lo que está ocurriendo acá. Manda saludos a los ponentes, a Rowena, a los organizadores, y bueno, también ha escrito un texto que pues va a ofrecer en el video que nos envía. Pues no quiero alargarme más y pues le doy la palabra a José Manuel, que va a ofrecer una intervención muy en diálogo directo con la poética de Rowena Hill. Entonces, tienes la palabra, José Manuel. Hola, ¿se oye? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se oye bien. chévere, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Néstor por la invitación y bueno, un gusto compartir con todos los amigos que están acá. También agradecido con Rowena porque lo que voy a leer a continuación, pues bueno, no es exactamente una ponencia en el preciso término de la palabra, sino es una entrevista, conversación que tuvimos hace un par de días acá en Mérida. Y bueno, digamos, me voy a tomar la libertad un poco de comentar esa conversación y esa experiencia con ustedes para abrir esta actividad en torno a la concepción de Rowena sobre la poesía, su experiencia con la traducción y al final, bueno, su opinión, su idea sobre, bueno, la poesía escrita por los jóvenes en la actualidad. Entonces, bueno, voy a leer un pequeño texto que tiene algunas de las respuestas de Rowena y, bueno, las preguntas, evidentemente, que yo hice. Y, bueno, se titula así: La poesía, una búsqueda de la experiencia universal. Conversación con Rowena Hill. Hace 3 días, el domingo por la mañana, se dio el encuentro con la poeta y traductora Rowena Hill. Una de esas mañanas lluviosas y frías en un café de Mérida. Conversamos
sobre un merecido homenaje a quien hace de la literatura, el viaje, el afecto y las amistades su vida. Lo primero que debo expresar es mi admiración por su sinceridad. Había enviado unas preguntas iniciales muy académicas, al parecer, para hacérselas a Rowena, y ella inmediatamente me lo confesó. Entonces sentí que la conversación debía tener una dirección más auténtica y, ¿por qué no?, más espontánea. Entonces, para romper un poco el hielo, yo le hablé de mi reciente viaje a Caracas. Fue inevitable cruzar algunas palabras sobre nuestro país, la tragedia que lo habita, la incertidumbre generalizada y el sentimiento que vive actualmente Venezuela. De este ánimo recojo la frase tensa calma, la cual escuché en la calle mientras iba en diversas rutas, en riding, o tomaba el deteriorado y abandonado metro de nuestra capital. La escena, estas conversaciones guardan relación con lo que hablé con Rowena, ya que uno de los aspectos centrales al que hizo referencia es el desarraigo, la falta de tradición y de comunidad existente dentro de la literatura venezolana, que es necesaria para la creación de la experiencia universal simbolizada y materializada en la poesía. Quiero aclarar que, bueno, esta respuesta que comenta Rowena es en relación al panorama actual de nuestra literatura, y va dirigida un poco a su idea sobre bueno, la escritura que hacemos los jóvenes hoy, ¿no? Rowena comenta, sí, que una de las debilidades tal vez que hay en la poesía escrita por los jóvenes es esa falta así de atender a una tradición poética en Venezuela, ¿no? Que evidentemente existe, pero que tal vez, o sea, se estudia poco o no se estudia. Los jóvenes tenemos esa fuerte debilidad, ¿no? O sea, bueno, otro de los aspectos que conversamos es su experiencia como traductora y, bueno, cuáles han sido las dificultades en este trabajo de la traducción. Por último, Rowena ofrece algunas palabras para todos aquellos jóvenes que hemos escogido la poesía como una manera de estar en el mundo, y en la cual deberíamos escuchar, atender y llevar a cabo este oficio de la manera, digamos, más seria posible, ¿no? En función de esta tradición. Entonces, bueno, la conversación, digamos, el clima de la conversación fue el siguiente. Rowena, ¿qué es para ti la poesía? Y, bueno, Rowena, dentro de su honestidad, me dijo lo siguiente: decía, la poesía no es narcisismo ni ningún tipo de lamento, no está concentrada en el yo. Si hay un tipo de yo en la poesía, es la poesía que intenta recoger una experiencia universal. Desde el yo se expande hacia el universal. Está buscando una vivencia, una experiencia, algo que ciertamente es personal, pero pertenece a algún arquetipo de la experiencia y de una voz del ser humano. El ser humano entendido como comunidad, hasta cierto punto. Hablamos, por ejemplo, de casos canónicos en la literatura como Rimbaud, eh, siendo un poeta, digamos, obviamente que transgredió las normas del quehacer poético, buscó una voz desde lo universal. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro problema, digamos, en Venezuela para construir esa tradición? Pareciera que no hay respeto, no hay ese concepto de lo común que se debería construir para que nuestra literatura fortalezca, que la gente realmente sienta un arraigo en algo que comparte con los otros seres humanos. Y ciertamente, bueno, hablamos de la situación país, por ejemplo, haciendo referencia, bueno, a esta fuerte división que ha habido de estos últimos, bueno, 25 años por la política venezolana.
se habló de la comunidad, por ejemplo, que se establece desde la oposición, pero que ciertamente en comparación con las fuertes políticas que ha hecho el gobierno actual, las políticas culturales, esta comunidad que se ha construido ciertamente ha sido pasajera y ha estado en resistencia, como lo que estamos haciendo actualmente, para poder, digamos, seguir buscando canales de esta cultura poética y de esta tradición, ¿no? Entonces, en función de este concepto sobre la poesía tiene que, según Rowena, ser una cosa humana que se dice desde lo común. Desde, desde lo común puede tratar de cosas desde lo micro y se amplifica hacia la comunidad. Entonces, bueno, sobre la experiencia, por ejemplo, que tiene Rowena a partir de la traducción, sucedieron cosas muy curiosas, porque yo le pregunté a ella que, bueno, cómo había ella acercado, cómo se había acercado a la traducción, y me dijo prácticamente que fue por casualidad, gracias a una traducción que ella hace del libro Amantes de Rafael Cadenas, al cual, bueno, el poeta le pidió que ella hiciera ese trabajo, y se encontró bueno, con la tarea y el oficio de poder traducir. Y en esa pregunta, yo lo que quise saber en la opinión de Rowena es, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la traducción? Y convenimos que, bueno, se pueden escribir muchos textos sobre la teoría de la traducción, pero lo importante es lo que un traductor puede hacer al momento de enfrentarse a un texto al cual quiere traducir. Bueno, se dieron varias referencias y Rowena habló de Octavio Paz, el libro Traducción y Literalidad, donde aparece un poema de uno de sus poetas, eh, con el que ella se siente más identificado, que es John Donne, un poeta metafísico, ¿no? Que tuvo una vida bastante particular, lo habíamos conversado. Eh, Él tuvo una conversión hacia, digamos, lo celestial, hacia lo sagrado, gracias a ese trabajo con la poesía, con el verbo, ¿no? Entonces, eh, digamos que a partir de su concepción sobre lo que es la poesía, entendida como ese hecho del universal, Rowena eh, considera que la tarea de la traducción tiene que estar también enfocada hacia lo que es capaz de hacer el traductor cuando se enfrenta a una tarea digamos, de interpretación. Me comentó que uno de sus mayores retos fue cuando le tocó traducir los poetas orientales, ¿no? Eh, y sobre todo por la dificultad a la hora de conocer la lengua y de descifrar los códigos lingüísticos de este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, pues para mí fue, digamos, como toda una experiencia tener esta conversación, porque bueno, es una persona que evidentemente se ha dedicado toda su vida al trabajo, no solamente de la creación poética, sino también de el trabajo mismo de la traducción. Y me encontré también con la sorpresa de su fuerte afinidad con la poesía, lógicamente la poesía venezolana, sobre todo los autores que ella misma ha podido traducir. Rafael Cadenas, hablamos de Igor Barreto también, y hablamos de Eugenio Montejo, que han sido sus traducciones para ella, digamos, con mayor afinidad, ¿no? Entonces, eh, en esa conversación yo mismo, bueno, luego de ese encuentro me preguntaba, ¿no?
la dimensión que tiene la palabra poética cuando de un texto principal, de un texto, de un texto, de un poema original sale una traducción, ¿no? Y en esa conversación me di cuenta, a partir de la idea de Rowena, que sí, tal vez podemos conocer mucho sobre teoría de la traducción, teoría sobre las estéticas en la traducción y sobre cómo se pudiese traducir, pero la única manera es un poco también la experiencia vital que tenga el poeta y las herramientas que use para poder acercarse a la traducción, ¿no? Entonces, eh, esa pregunta la hice en función de que, bueno, ¿qué se pierde cuando se traduce un texto y qué se incorpora, ¿no? Luego de esta pregunta hablamos sobre el tema que a mí también me interesaba mucho, que lo comenté al principio, la opinión de Rowena a partir de toda su experiencia como escritora y como traductora sobre la poesía joven, o sea, sobre lo que estamos escribiendo los jóvenes, me incluyo un poco, a partir digamos, de la creación, ¿no? De la poesía misma. Y bueno, tengo que también, digamos, a manera de anécdota, porque ella, para no hacer un poco, para no hacernos sentir como tan, digamos, tan subestimados, ella decía, me dijo con toda sinceridad, bueno, mira, el problema de los jóvenes es que eh, tal vez no sea culpa de ellos, pero pareciera que no hay un sentido de formación, ¿no? Pareciera que en la poesía venezolana joven nos falta esa capacidad de formación y esa necesidad que existe de poder digamos, en detrimento de publicar obsesivamente, más bien abocarnos a la lectura y al estudio de una técnica sobre la poesía, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque ciertamente, y lo digo, bueno, muy a título personal, tal vez por lo menos mi generación se ha interesado mucho por publicar, pero eso a mí me llamó también a la reflexión y dije, bueno, es muy importante que nosotros podamos, en lugar de estar apresurados publicando, trabajar el oficio de la poesía, la técnica y la formación, que ciertamente, a pesar de que sí, de que personalmente pienso que sí han existido esfuerzos, obviamente, por hacer talleres y por haber algún tipo de centros de formación, el camino de la literatura y de la poesía en especial es bastante exigente, ¿no? Entonces, digamos que para mí, generacionalmente, ha sido bastante, primero, me ha llamado a la reflexión, ¿no? Un poco a pensar incluso el oficio en general de la literatura y de la poesía a partir de esta charla con Rowena, a la cual le agradezco nuevamente bastante su amabilidad en concedérmela, ¿no? eh, Rescato varias frases de Rowena, así que me quedaron bastante en la memoria. Esa idea de la poesía como aquello que no es narcisismo, ¿no? Y lamento. Y lo digo porque quizás el tema del yo es algo del yo en la poesía, por ejemplo, de lo subjetivo, es algo que ha dado mucha tela que cortar y de lo que se ha escrito mucho. Incluso, bueno, la poesía, pues una de las, digamos, de las condenas que tiene tal vez es esa. Y cuando me encontré con esa reflexión más de lo universal, de la poesía como sí, como una experiencia de lo total, me, me,
debo confesar que me abrió bastante el panorama como, incluso como escritor, ¿no? Entonces, bueno, finalmente quería comentar que, eh, digamos, el acercamiento con Rowena me dio eh, dos ideas y me dio dos lecciones muy importantes en lo personal. Uno, intentar tomar el oficio de la poesía y de la literatura con un poco más de tiempo, de sosiego, de calma y de no estar como apresurados, ¿no? Lo vuelvo a decir, nuestra generación quizás se ha preocupado mucho por el tema de publicar y nos hemos un poco, no olvidado, pero sí hemos como que dejado en segundo plano el hecho de asumir el oficio de la literatura y de la poesía. Y esto también lo digo porque, bueno, en la universidad siempre hacemos, acá en la ULA siempre hemos hecho encuentros, seminarios, jornadas y este tipo de actividades que nos, digamos, nos llevan a este tipo también de reflexiones, nos encuentran y en la recolección de esas ideas salen este tipo digamos, de lecciones. Siempre es bueno tenerlas presentes, ¿no? Y bueno, además está decir la generosidad, la honestidad y la humildad de Rowena. Así que bueno, muchas gracias por esta participación y por la conversación con Rowena. Muchas gracias, José Manuel, por este ¿Mm? testimonio que nos ofreces luego de esa conversación junto con Rowena, no solo del registro que haces de su poética, sino también el registro de vida que ofreces para los lectores de Rowena. Bueno, acá ahora estoy compartiendo espacio con Geraldine, porque me contó Marisol que durante la primera intervención hubo algunos problemas con el audio, pero bueno, estoy acá para solventar eso. Y bueno, aquí a continuación eh, le doy la palabra a Geraldine González, quien pues va a ofrecer su acercamiento personal a la obra de Rowena Hill. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Ah, bueno, Escucha bien. bueno, quiero saludarlos a todos y a todas, muy especialmente a la profesora Marisol, que tiene estas ideas siempre tan vibrantes y tan notables para la literatura venezolana y especialmente para la escrita por mujeres. Eh, y bueno, por supuesto, a Rowena, a quien quiero mucho, a quien aprecio muchísimo y admiro muchísimo también. A Rowena, bueno, la conocí prácticamente casi al mismo tiempo que a su poesía. Fue un encuentro muy genuino como ella, como su poesía y como ella misma. Entonces, bueno, escribí algunas cosas en torno a Rowena. No quiero aclarar que no es una disertación académica, no voy a estudiar teorías, nada de eso. Eh, todo es desde, eh, desde ese conocimiento em, de la poeta, ¿verdad? De su obra, pero también especialmente de lo que ella ha hecho a través de la poesía y la prosa eh, como venezolana que hemos adoptado. Hanio Sot en su ensayo Cómo leer la poesía, título que también da el libro que recoge ese texto, dice que la poesía le llega a uno como llega el amor o la fiebre, porque, es decir, no se sabe por cuáles razones, y tiene razón. Rowena Hill y su poesía llegaron juntas, y digo juntas porque las conocí casi al mismo tiempo, y fue un encuentro maravilloso. Nacida en Gales, quizás es más venezolana que cualquier persona nacida en el propio país, la Venezuela de ese tiempo, hace ya más de 45 años, la cautivó, la prendó y esa especie de hechizo la tiene todavía allí, en esa pequeña Venecia del trópico, con todo y sus circunstancias.
Los viajes que realizó antes y después de instalarse en Mérida, esa bella ciudad que a mí también me cautiva desde mis 5 años, fue el marco perfecto para construir un hogar, ¿no? Uno construido con los ánimos de la renovación venezolana, insisto entre comillas, porque así mismo lo hace, lo llama ella, como ella misma lo dice, en una finca ubicada en un lugar remoto del páramo andino. Y como ella misma también lo cuenta en un texto publicado en la, dice, y cito textualmente, los espacios, las matas resistentes, las piedras, los ríos, el río, sobre todo el río con sus cascadas, remansos y pozos entre rocas como calaveras, me regalaban días enteros de presencia sin interrogante. Hablar con los vecinos, campesinos, aprender los nombres de los seres que pueblan el ambiente, me iluminaba el idioma y me lo grababa. Fin de la cita. Así describe Rowena el encuentro entre ella con la geografía andina venezolana, sus paisajes, su gente, sus campos y muy especialmente el idioma y las hermosas cadencias de sus nuevos vecinos. En estos parajes, Rowena pasó a ser uno de nosotros, una de nosotras, una mujer que asumió el país desde el desprendimiento hasta cierto punto de su propia lengua materna, para darle paso, sin egoísmos nacionalistas, a la lengua que la acogía, pero no desde los reduccionismos académicos y lingüísticos, ¿no? Sino desde la propia vivencia diaria, desde la humildad para la escucha y para la lectura de poetas venezolanos a quienes ha leído y ha traducido con fervor y respeto. Dice mi compañero Néstor Mendoza que la escritura de Rowena Hill es parte de la poesía que vendrá, la poesía del futuro. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Y no lo dice para insertarla en alguna categoría, pero sin duda sí hacerlo en una tradición, la tradición poética venezolana. Con Néstor coincido también en el hecho de que a pesar de que la obra de Rowena Hill no siempre está presente en antologías nacionales, y eso, bueno, tema para otra discusión, es una obra del futuro. Uno de los motivos, pues obviamente el arraigo venezolano, ¿no? Que la sostiene que la ha sostenido durante todos estos años. Y pues muestra de ello es el hecho de que todos esos viajes que hizo Rowena eh, y que pues la han regresado al país, es decir, no decidió nunca quedarse por allá, sino siempre regresar e incorporar esos viajes, esas culturas, esos aprendizajes y sobre todo esa mirada femenina, esa mirada de mujer a la nueva poesía o a la poesía que a partir de eso escribe o escribió. Eh, También por los diferentes viajes y residencias en la India y en otros países que dejaron en ella esa mezcla, esa especie de collage, ¿no? En el buen sentido de la palabra, tanto en su espacio personal como en su labor desde la poesía y la traducción. Bueno, la poesía de Rowena Hill me recuerda lo que muy probablemente será nuestra poesía venezolana, y esto también lo hemos discutido Néstor y yo acá en casa en un par de generaciones, o quizás antes, es decir, poetas venezolanos nacidos en cualquier ciudad fuera de Venezuela, pero la mayoría de las veces, perdón, poetas venezolanos nacidos la mayor parte de las veces fuera de Venezuela, pero pues eso no quita que sean venezolanos. Esto lo vemos no solamente en su origen británico o en su pasaporte bastante paseado, bastante llevado, dirían aquí en Colombia, sino también en la posición que ella tiene ante su propia escritura, es decir, en la poesía y en la prosa, en los temas, y bueno, y en general en todos esos recursos y herramientas que un escritor, muy especialmente una escritora como Rowena, va encontrando y se los va apropiando. Eh, Acá nosotros como Taller Blanco Ediciones publicamos Lobo y Nabo, un libro que creo que no es para un lector, un lector novato, ¿no? De poesía, no porque el libro sea de difícil lectura, ni mucho menos, sino que hay muchos elementos en ese libro, en ese poemario, que creo que ameritan una lectura, una segunda lectura, ¿no? Y una lectura mucho más sostenida y mucho más inteligente, diría yo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá en el poemario, ella inicia con la fuente, ¿no? Luego pasa a la transición y así, ¿no? Le da la voz a Lobo y luego le da la voz a Nave.
y pues acá explota lugares, paisajes, le da voz además a ciertos animales, humaniza esos animales para hurgar lugares, para hurgar paisajes, para hurgar incluso eh, posiciones o una posición desde la mujer. Eh, Dice por acá una cita que recojo de Pedro Granados a propósito de un ensayo, una pequeña reseña ensayística que escribe sobre Rowena, que me gusta mucho y dice que a la tradición poética de un Robert Frost o de un William Carlos Williams, aquella que a través de los objetos toma la temperatura de los seres, escudriña el rango de lo humano, los versos de Rowena Hill le agregan insondables humores femeninos, y esto por supuesto es notable en Lobo y Nave. Hay atisbos, dice el profesor Pedro Granados, atisbos de saliva genésica, húmedo foso o benévola leche materna. Toda su poesía va impregnada de un pensamiento e imaginación que se torna inmediata y radicalmente corporal. Esto lo vemos en este libro, pero también lo vemos en otros libros, por ejemplo, no recuerdo el nombre, el de Fuente, no, el de el que escribe Rowena una vez que llegas de la India, porque trae, tú misma lo dices en ese texto que escribiste para la, pero además, mm, si no me equivoco, también me lo comentaste en una oportunidad, tuviste la oportunidad de conocer la cultura india, pero especialmente la mujer, ¿no? Desde la vista de la mujer, desde la perspectiva de la mujer. Y eso te da como el alimento para luego llegar a Venezuela, ya en tu viaje de regreso, y entonces pues, escribir ese libro maravilloso, eh, que por acá lo tengo el nombre, pero se me escapa, Flores de Tierra Dura, ¿no? Creo que es así, una selección, no, perdón, el libro es Flores de Tierra Dura, que es una selección de mujeres poetas del sur de la India, así es. Entonces, justamente eso ocurre quizás por lo que tú misma dices, esa identificación de mujeres, con las mujeres, mejor dicho, no desde una visión feminista férrea, sino desde la posición más bien, diría yo, empática, ¿no? De otra mujer ¿no? Que ha viajado y que obviamente por todo ese cuerpo vívido, que además del que habló un poco José Manuel, eh, ha tenido mucho que ver en esa mirada, ¿no? En esa mirada como mujer, quiero decir, para defender además la mirada femenina y también la expresión de poetas mujeres. Eh, bueno, también para ir cerrando, también en este libro de Lobo y Nave, vuelvo al libro, también existe un diálogo, ¿no? Rowena dialoga, pone a dialogar a ambos, a Nave y a Lobo, ¿no? Por ejemplo, en ese diálogo virtual, que ella lo llama así, en uno de los poemas, Nave dice, hemos contado nuestras historias, estamos juntos asombrados. ¿Para qué? Y Lobo responde, no estoy seguro de estar vivo, era solo harapos de sueños en un cielo vacío. Es este otro sueño eh, más largo, más vívido. Reconozco este cuerpo que duele y respira. Y Nave le responde, tú estás más allá de viejo, yo estoy mutilado. No podemos ser restaurados, no vamos a ningún lado. Podemos juntar nuestras perspectivas sobre la vida en la tierra. Tú desde el comienzo, yo desde el fin. Luego responde, esto es el fin, Nave. Mi mundo está acabando, debe acabar, no queda nada bueno. La luz que tú conocías se agotó. Lobo, mi mundo se perdió en un momento en el abismo del tiempo. Yo me escondí y morí. Despierto, reconozco solo el sabor del agua, el dolor por mis hijos, nuestro hogar. Está enterrado en la arena de esta cueva. Ahora, ¿debo lamentar la luz misma que muere en seres tardíos? Nave, discúlpame, has viajado tan lejos desde el pasado para encontrarme. Algo conservará el destino de la antigua iluminación. Y luego responde, serán chispas que te traigo. Bueno, no lo voy a leer todo porque es largo. Eh, Finalmente, Nave dice, debo aceptar, solo así mi sobrevivencia tiene sentido. Luego responde, ¿cómo me despertar si puedo pasarle a un hijo una chispa del antiguo esplendor? El propósito que una vez asumí se cumplirá. Tu
resistencia, tu poder de vuelo, unidos en un hijo con la luz del inicio, renovarán la vida en la tierra. Yo siento a Lobo y Nave, eh, a, a dos, a dos seres, hombre y mujer, que dialogan y que finalmente pues tienen un encuentro en ese despertar de Lobo y en la aceptación que finalmente tiene Nave ante la sobrevivencia, ante el sentido de sobrevivencia. No, bueno, no me quiero extender porque podríamos decir mucho sobre este poemario. No, más que hablar del poemario, quise hablar de Rowena, decir que también con Rowena compartí Néstor en Cúcuta, pero yo compartí momentos en Bogotá, eh, 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 y realmente saben que a veces uno conoce un poeta y ese poeta es muy difícil, muy distinto al poeta que uno lee. Eh, Incluso yo me atrevería a decir, sin ánimos de ser odiosa, que hay poetas que se disfrazan muy bien de poetas. No está la poesía en su vida por ninguna parte y aún así ganan premios, son menciones, son nombradas, nombrados. Pero en el caso de Rowena, no pasa así. En Rowena hay una poesía que está impregnada de toda esa vivencia, pero también hay una poeta que vive desde la poesía, ¿no? En su caminar rápido, no sé, Rowena, si todavía caminas tan rápido, en ese caminar rápido, en esa conversación afable, en esa conversación que además te cuenta, te dice lo vivido, te expone además su parecer sobre la mujer, que me parece muy de este momento que vivimos y sobre todo muy de una mujer que es muy joven en términos cognitivos, en términos de vivencias, ¿no? Gracias, Ella se gracias. ríe porque ella dice que su cuerpo ya, en este texto que escribió para LAL, dice que ya su cuerpo no es el mismo. Sí, pero su mente y su capacidad de comprensión, sobre todo del rol de la mujer, es muy, muy vigente, ¿no? Y creo que eso lo vamos a ver siempre en tu poesía, no solo la poesía más actual, yo me atrevería a decir esa poesía escrita desde el inicio, porque siempre has tenido muy presente tu rol de mujer. Bueno, no me quiero extender, solo darles las gracias por este espacio. Gracias, Rowena, y gracias, Marisol. Gracias a ti. Muchas gracias, Jerónimo, por tu intervención, por esta crónica tan entrañable que nos ofreces sobre específicamente el matrimonio de Lobo y Nave y también desde tu experiencia como lectora de poesía, como lectora de Rowena y también como amiga de Rowena, tanto en los tiempos de Venezuela como esas coincidencias en Bogotá. Eh, a continuación damos la palabra a Arturo Gutiérrez Plaza, quien va a efectuar pues, una lectura crítica de Rowena y también nos va a hablar sobre su rol de editor también de Rowena, que le ha tocado ser editor de Rowena en un par de oportunidades y bueno, también queremos que Arturo nos hable en esas dos direcciones. Entonces tienes la palabra, Arturo. Muchas gracias, Néstor. Bueno, lo primero que quiero es agradecer que me hayan, para mí es un inmenso honor estar acá y acompañar a Rowena y a todos y todas aquí la tarde de hoy. Quiero agradecerle especialmente pues, a Marisol, a Néstor, a la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, a la Fundación Cultural Bordes y, por supuesto, al Seminario Abierto de Escritoras Venezolanas, ¿no? Parece una iniciativa extraordinaria, necesaria, que celebro y pues de nuevo agradezco poder participar en esta ocasión. Bueno, yo eh, hace muy poco estuve en Mérida y tuve el inmenso placer de estar con Rowena varios días, estar en su casa, estar compartiendo trabajo que estábamos haciendo, de traducción de la obra de Eugenia Montejo. Bueno, la traductora es ella, yo hice la selección y discutíamos diversos poemas, siempre asuntos que se generan dudas, ¿no? Como en toda traducción sobre cuál será la mejor opción. Y en ese sentido, remontándome al pasado, Gaudí decía que conoció a Rowena como poeta y traductora a la vez,
ese no fue mi caso. Yo mi primer contacto con Rowena fue como traductora y también para conversar, revisar, plantearnos posibilidades de un poeta muy difícil de traducir, difícil ya en español y muy difícil de traducir, que era José Antonio Ramos Sucre. Ese fue un proyecto que no voy a entrar en detalles, a Rowena no le interesa que entremos en detalles sobre ese proyecto, pero, pero lo que quiero decir es que a esa época se remonta, diría yo, a las primeras conversaciones primer contacto con Rowena, que no sé qué año habrá sido eso, por allá, por el 2008, 10, por allá. El caso es que tiempo después, estando yo como coordinador del posgrado de la Universidad Bolívar y como parte del equipo editorial de la editorial Equinoccio, Rowena nos envió un manuscrito de un libro que finalmente, que se llamó el libro No es tarde para lavar. Y fue allí donde yo conocí a la Rowena poeta, ya no a la traductora, a la Rowena poeta, ¿no? Y para mí fue una gran descubrimiento en ese momento, encontrarme con esa otra faceta de Rowena, la de la poeta, eh, poesía pues en castellano además, lo cual me sorprendió pues la calidad y la hondura, ¿no? de esa poesía y con mucho entusiasmo pues editamos el libro y a mí además Rowena después me pidió que hiciera la contratapa del libro y el libro pues este librito de la Organización Bolívar de Equinoccio con contratapa donde hago una breve síntesis de mi lectura de ese libro. Tiempo después, tiempo después, ya Geraldine también se refirió en varias ocasiones a un escrito de Rowena en LALD. LALD es una revista bilingüe, 100% en español e inglés, que nació en la Universidad de Oklahoma. Yo fui partícipe de ese nacimiento, somos de hace más de casi ya 8 años, se llama Latin American Literature Today. Y Néstor también trabaja desde hace unos años en la revista como coordinador de reseñas. Y hace unos años a mí me di cuenta de un fenómeno muy curioso en la literatura venezolana. Y era el fenómeno de algunas escritoras que habían llegado a Venezuela en la segunda mitad, finales de la primera mitad del siglo XX y parte ya de la segunda mitad del siglo XX, que llegaron a Venezuela sin saber español. Y a partir de ese descubrimiento, me di cuenta de esto, pues armé un dossier para la revista, donde hay 4 escritoras que forman parte de ese dossier, y son 4 escritoras, yo diría, fundamentales hoy en día en literatura venezolana, en distintos géneros. Esas escritoras son Victoria Estefano, Rowena Hill, luego llegó Márgara Rusotto, y luego llegó Rowena. Menciono a Márgara Rusotto, que llega de Sicilia, muy joven. Rowena llega a los 36 años, pero la lengua que manejaba, según me ha dicho Rowena misma, no sabía nada de español, o poquísimo español, lo que hablaba era italiano. Y entiendo que el italiano es la lengua familiar para Rowena con sus hijos, pues sí, es una larga historia que habría ahí que contar. Pero lo que quiero decir es que el tema de la traductora y de la poeta se mezcla con el de la inmigrante que llega a un país receptor de inmigrantes, que ahora es un país que tiene cuyos escritores en buena medida están fuera del país, ¿no? Esa es Venezuela, ese país que fue receptor y ese país que ahora, pues, aunque la palabra suene fuerte, expulsa, ¿no? A los habitantes y a los escritores, pero la literatura venezolana está allí, ¿no? Y Rowena en ese sentido ha estado allí en la literatura venezolana desde hace mucho tiempo y en efecto yo creo que hace falta una lectura fondo de su poesía, una poesía notable. Como comentaban también, quizás ha estado ha estado muy ausente en antologías, en estudios críticos, y esto es una deuda que la tradición poética venezolana tiene con Rowena. Luego de esto, quisiera comentar que
Si este libro de Equinoccio fue publicado en el año 2012, hace ya 12 años, el año pasado se publicó un libro que creo, por lo que he sabido, lo poco que he sabido, no se conoce en Venezuela. Creo que es un libro muy importante, que es una antología de la obra poética de Rowena. Una antología que es bilingüe también. Una antología publicada en Estados Unidos, bilingüe. Recuerdo que cuando Rowena me pidió hacer el prólogo y estaba revisando la selección y íbamos conversando sobre ese posible libro. El libro se llamaba Selected Poems, ¿no? Poemas selectos, 1981-2019, no tenía otro nombre, ¿no? Y luego de ir entrando y entrando en la poesía de ella, yo le propuse a Rowena, yo creo que este libro debería llamarse como algo que, debe tener un nombre que algo que es muy propio de ti y que es un testimonio de tu enraizamiento en Venezuela, ¿no? De haber echado raíces en ese país, en esa cultura y en esa lengua. Y el libro se llama Rastrojos, ¿verdad? Como la finca de Rowena allá en Mérida, ¿no? Una palabra difícil de traducir, ¿no? También. De hecho, no tiene traducción. En la portada del libro se llama Rastrojos, no tiene la traducción en la portada. El subtítulo es Selected Points. Entonces, yo voy a aprovechar, es para leer, es un prólogo breve, leer el prólogo de esa antología, para dar noticias de ese libro y de ese prólogo en Venezuela. Voy pues a leerlo y quizás hacer unos comentarios finales luego de la lectura de ese breve prólogo. Mm. El texto se llama Rowena Hill, Peregrina entre rastrojos. Rowena Hill es una poeta y traductora nacida en Inglaterra, quien tras vivir largas temporadas en Nueva Zelanda y en Italia, a los 36 años decidió asentarse y echar raíces en las afueras de la ciudad de Mérida, en una finca que hizo su lar, llamada Los Rastrojos, en los Andes venezolanos. Allí comenzó a adoptar el español como lengua poética y allí ha transcurrido la mayor parte de su vida, descontando las temporadas en las que ha vivido y peregrinado en diversas partes de la India y viajado por varios países de Asia. Indagar en su poesía es adentrarse en una lengua singular, que, si por un lado encuentra en el cuerpo, como enigmática expresión de la vida y de la muerte, un ámbito privilegiado de exploración, por el otro, ella misma deviene cosecha encarnada de esa tierra venezolana, donde fue sembrada y ha dado fruto al resguardo y a la sombra de su inglés natal. Pues, aunque a los 6 años, aunque los 6 libros, en realidad son 7, considerando el más reciente del Taller Blanco, ¿no? Aunque los 7 libros que conforman su obra poética están constituidos por poemas originalmente publicados en español, según sus propias palabras, y ahora cito parte del ensayo que Rowena escribió para ese dossier de LALT, que era una reflexión sobre su relación con esa lengua que no era su lengua materna, ¿no? Y decía o dijo en ese momento Rowena: nunca he dejado de escribir también en inglés. Y el inglés usualmente no ha estado lejos mientras escribía en español. Muchas veces, cuando me nacía un poema, en una frase o una imagen en uno de los idiomas, le seguían palabras en el otro. Las traducía recíprocamente y el poema iba creciendo en las dos versiones. Aunque una podía escaparse de la otra y apoderarse del poema, y las dos versiones al final podían no ser iguales. Usualmente le daba más importancia al poema en español, cogía más fuerza. Podría decir que el inglés, por largas temporadas, fue el idioma sombra, mientras el español era la luz. Cierro cita. No es vano afirmar, por tanto, que además de que la naturaleza y sus inexpugnables misterios son asuntos esenciales en torno a los cuales gravita esta poesía, la naturaleza misma de esta lengua poética
es resultado de un proceso de cruces biológicos, de mezclas de semillas y tierras diversas. Basta acudir de nuevo a sus propias palabras para corroborarlo. Cito, escribo en español, quizás más bien en venezolano, puesto que las palabras que he hecho mías parecen estar ligadas a esta tierra. En un nivel profundo de la mente, la tierra donde nacen las palabras, el español está sembrado, el suelo le es propicio y florece, da frutos. O para usar otra imagen, el español ya es una lengua materna. Fin de la cita. De lo dicho se desprende que entrar en esta poesía es descubrir poemas, es decir, quitarle cubrimiento, poemas hijos de dos madres, de dos lenguas maternas, que conviven y han convivido simbióticamente sin desplazarse y sin renegarse mutuamente, aprovechando de cada una sus respectivas herencias. A su modo, se trata de una poesía dialéctica, pues desde su génesis el diálogo le es inherente, es inevitable, consustancial. Los 7 libros que conforman la trayectoria poética de Rowena Hill son Celebraciones, 1981, Ida y Vuelta, 1987, Legado de Sombras, 1997, No es tarde para lavar, 2012, Planta baja del cerebro, 2012, María Tardía, 2019, El matrimonio del lobo y nave, 2019. En esta muestra, en la muestra a la que me estoy refiriendo, a la que corresponde este prólogo, la muestra llamada Rastrojos, el lector encontrará una selección de poemas publicados originalmente en esos libros dispuestos cronológicamente, pero sin indicaciones de su procedencia. Tal decisión, seguramente, obedece al deseo de ofrecerle al lector que por primera vez incursiona en esta obra una visión unitaria y de conjunto en la que se evidencien y pongan de relieve los aspectos medulares de esta apuesta poética macerada a lo largo de 40 años. La consistencia de esta obra, no obstante, estriba en razones más de fondo. Creo que ella es resultado inevitable del continuo y prolongado ejercicio de lucidez ante las amenazas y testimonios de las diversas formas de derrumbe, acabamiento y desolación que rodean la existencia humana y la vida en general en nuestro planeta y en nuestro tiempo, tanto en el orden colectivo como en el microcosmos individual. Ante esta reiterada constatación, la voz poética ansía encontrar un espacio de comunión con lo sagrado, con lo raigal. La exploración de distintas geografías, como Birmania, Bagán, Tíbet, India o el páramo andino, hace parte de esa búsqueda. Sin embargo, en otras ocasiones se opta por el cultivo de la ironía o el desparpajo, como forma de sobrellevar las duras consecuencias del paso del tiempo y sus inexorables huellas, la vejez, el deterioro corporal y la muerte. Como saldo resultante, nos encontramos con una particular sabiduría en la que distintas formas de expresión de lo sacro se presentan despojadas de ingenuidad para construir desde allí una mirada capaz de preservar lo primordial del instante, acudiendo incluso a los sótanos del inconsciente, sin dejar de desmontar todo tipo de imposturas, entre ellas la que las mismas prácticas rituales conllevan. En estas páginas, el lector encontrará la voz de una mujer que se enfrenta día a día a la vida para celebrarla, pero también para reclamarle, para interrogarla y para interrogarse. Una mujer que vive y desea, también desde la vejez, y aprende a convivir con la certeza de que la vida se alimenta de vida, pues así lo estableció un creador ambivalente, y que el corazón se revela, pero sabe que esa fiereza íntima es una especie de amor. El lector dialogará con una voz femenina afanada en buscar la divinidad en todo, pero acostumbrada también a la desilusión, incluso la generada por el cinismo político de las últimas décadas en Venezuela, productor de hambre y de penurias. En ese caso, la voz poética se revela mediante el sarcasmo y dice así: apiñados en filas, hombres y mujeres esperan en la calle inmunda. Un diosito falso, gordo y fofo, los ha condenado a anaqueles vacíos y la dieta de mentiras. La lástima encoge el corazón, la vergüenza se mezcla con rabia por la impotencia.
En síntesis, en la serie de escenas que constituyen cada uno de los poemas de este libro, la expectación, el horror y la celebración configuran modos de vincularse con la existencia y el mundo. La enseñanza está en intentar conjugarlas comprensivamente, en asimilarlas a la evidencia de los ciclos de vida y muerte de la naturaleza, hasta comprender que en la integración y desintegración de lo corpóreo a un todo terrenal y cósmico reside fundamentalmente la verdad de lo sagrado. Bien, ese es el prólogo. Ahora quiero hacer algunos comentarios breves para cerrar mi intervención sobre otras reflexiones añadidas a esta. La primera y tiene que ver con esa relación de la traductora y la poeta. En un diálogo de Joseph Brodsky y Derek Walcott, de hace muchos años, Derek Walcott, su lengua, está viviendo ambos en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos. Como sabemos, pues la lengua natal de Derek Walcott es el inglés, pero no es el caso de Joseph Brodsky, que tuvo que adoptar el inglés como exiliado de la antigua Unión Soviética. En ese diálogo, Brodsky le decía a Derek Walcott que quizás la condición ideal técnicamente para un escritor es tener que lidiar desde una cultura con otra lengua, con su propia lengua. Es decir, este trabajo de traducción, de lidiar con una lengua que es la lengua de la cultura a la que ha llegado, le agudiza la conciencia de su propia lengua y hace que a su vez se agudice la conciencia de la lengua nueva. Yo releyendo en estos días la obra de Rowena me asombra el cierto léxico, yo diría lujoso o como diría Rafael Cadenas, un léxico con cierto señorío en algunos poemas de Rowena, ¿no? Yo voy a poner 4 ejemplos de palabras que a uno le llama la atención y jamás pensarían que esta puede ser la lengua de alguien que aprendió a los 36 años, que comenzó a aprender a los 36 años esa lengua, ¿no? Por ejemplo, ella en un poema usa el adjetivo desecado, no seco, no seco, sino desecado, que suena a disecado. Es decir, hay una serie de parónimos que están en la poesía de ella que me llaman la atención. Desecado, estentoria, no estertoria, sino estentoria, que es otra palabra, ¿no? Eh, ascenso, pero no de ascenso de elevarse, sino de asentir, ascenso. O la palabra ciego, de cegar, de cortar, no de ceguera. Entonces son 4 parónimos que están en esa poesía que a mí me llaman la atención porque uno pensaría que hay un error tipográfico, pero cuando va al poema, no, que es plena conciencia del uso de la lengua, ¿no? Eso habla de rigor, eso habla de conciencia de la lengua, de trabajo del lenguaje. Y yo creo que eso es muy notable en la poesía de Rowena y más notable por lo que comento, ¿no? Porque no es, aunque ella comenta ya que es su lengua, ya es su lengua también diría eh, eh, poética, ¿no? Pero también habla de esa coexistencia entre estas 2 lenguas. Lo otro que quería comentar son otras 2 cosas. Una es muy importante en la poesía de Rowena, la noción del paso del tiempo y todo lo que el paso del tiempo implica en la vida. Entonces, un libro de ella del 2012 se llama No es tarde para lavar. Otro libro más reciente se llama María Tardía. Esta idea de lo tardío, de que ya queda poco tiempo y la angustia de que ante ese poco tiempo quizás no se cumpla la aspiración esencial de la experiencia de vida. Y esa aspiración esencial tiene con la apertura a la relación con lo sagrado y a la relación con el amor. Y esa apertura con lo sagrado y con el amor es una apertura orgánica. En Rowena aquí hay una cosa orgánica. Los dioses en la poesía de Rowena nacen muchas veces del cuerpo, y esto yo creo que es una singularidad muy interesante y muy importante de la poesía. Voy a leer solo 2 fragmentos de 2 poemas para ratificar esto. Dice así: en mi cabeza, en mi corazón, se forma una capa de terciopelo vivo verde. Entre esta grama se incuban huevos. De cada uno sale un pequeño Dios. Y en otro poema, Sombras en el jardín, dice: en mi vientre hace siglos estéril
germinan brotes de dioses. Entonces, el orgánico, ese impulso, que es el impulso de la vida, es un impulso que busca lo sagrado y que busca el amor, y que a la vez el paso del tiempo ante ese cuerpo que se deteriora, que se extingue, genera, genera una situación, digamos, límite desde la que se expresa esa poesía. Y en ese sentido, y para cerrar, yo diría que cuando leí este poema de Hijo del Hombre otra vez, cuando veo esta necesidad orgánica de la existencia de ese Dios, o esos dioses, porque son dioses, recordaba una frase que hace muchos años anoté por algún lugar del, del teólogo y poeta y médico alemán polaco del siglo XVII, Angelus Silesius, que decía, si Dios no existiera, no existiría yo, pero si yo no existiera, no existiría Dios. Yo creo que cuando hablo del orgánico y del rol de ese cuerpo que es vida en la poesía de Rowena, está ese impulso, esa necesidad de Dios, esa certeza de Dios, y a la vez esa desilusión constante de que pareciera haber imposturas en lugar de cristalizaciones y muchas oportunidades. Bueno, en fin, disculpen si me extendí de más. Y de nuevo, pues muchas gracias por Muchas esta gracias. oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por acercarte y detenerte con bastante eh, interés crítico sobre esta faceta de Rowena, esa faceta de traductora y los vínculos que tiene Rowena con el español, como ella misma lo denomina, como una lengua materna más. Bueno, se pueden sacar muchas cosas en limpio de lo que has dicho. Como dice Rowena, escribo en venezolano. Creo que todos nos quedamos con esa frase muy contundente que define un gentilicio y también define una poética en el caso de Rowena. A continuación, nos corresponde eh, el espacio de Eda Armas. Inicialmente Eda nos había enviado un video, pero no sé si Marisol nos confirma si el video se puede reproducir en este momento. Si no se puede reproducir, Eda gentilmente nos envía su intervención escrita, y en ese caso, pues esa intervención escrita la va a leer Gerardo. No lo Para, podemos, para, no podemos mostrar el video, lo sentimos. Si es posible, lo Bueno, compartiré en el grupo de WhatsApp, así que puedes leer el aporte de Eda. qué bien, pues no hay problema. Entonces, Gerardo lee a continuación las palabras de Eda, y el video de igual forma va a circular y van a poder verlo desde la voz de la propia Eda. Entonces te doy la palabra a Gerardo y a su vez la palabra de Eda. sí, bien. Dice Rowena Hill, viajera de mareas altas, una antorcha de luz para la poesía. Buenas tardes, agradezco la invitación. Recibe Rowena el afecto con mis palabras, y quienes nos escuchan en este momento, mi cordial saludo, agradeciéndoles su compañía en este homenaje. Una cita dice: mediante la creación es que el alma expresa lo que le aturbe, estremece e interroga en la aventura de crear otras realidades, siendo terreno fértil para la imaginación, pero también para el testimonio social o biográfico, no solo para quien lo ejerce, sino también para quien lo recibe. Y ahora que esto escribo, escucho la voz de Ray Bradbury, un brillante narrador de lo fantástico, diciéndonos: si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y empezaría a morir o desquiciarse, o las dos cosas. Y esta afirmación me parece fantásticamente acertada cuando de escritoras hablamos, sobre todo cuando, como Rowena, le han dedicado su vida entera a la escritura. Reconocer el valor del aporte a la vida y la literatura de una escritora es algo que me apasiona. Desde el afecto, la admiración y el agradecimiento, participo en este homenaje que rendimos a la escritora británica Rowena Hill, reconociéndole su arduo y disciplinado trabajo de poeta.
traductora, investigadora y profesora universitaria, convocado en alianza de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, la Fundación Cultural Borges y el Taller Blanco Ediciones. Profundizar en la valoración de sus aportes como traductora y las particularidades de su obra poética en el panorama hispanoamericano es una deuda que tendrá que saldar la crítica especializada y la academia de acá y más allá, pero creyente de que sus lectores y colegas podemos aportar alguna contribución, manifiesto un testimonio muy personal, relatando impresiones que su obra y su manera de ser me producen desde hace 4 décadas, al irla leyendo con tanto placer y compartiendo con ella experiencias significativas de vida, sin olvidar que su forma modesta de ser no verá con buenos ojos que uno la elogie. Sí, pero cómo no elogiarla o aplaudir sus logros y entregas, digo yo, si razones de sobra nos da. De entrada, afirmo que Rowena Hill profesionalmente ha dedicado su vida entera a la poesía. Nacida en Cardiff, Reino Unido, la viajera incansable por Europa, la India y otros lares, emigró a Venezuela en 1975, casada con un venezolano, y se residenció en nuestro país, haciéndose devota de la magia de los páramos en los Andes venezolanos, donde armó casa, familia, con 2 hijos y obra, integrada de forma natural y cósmica al paisaje neblinoso. De igual manera y con la misma intensidad, se asumió usuaria de la luz y los aires salinos del paisaje marino en la isla de Margarita, pasando allí largas temporadas en la cercanía de la naturaleza con la que ha convivido en armonía, acompañada siempre de mascotas, atentas a las transformaciones que sufrimos todos los seres en busca de una depuración interior. Cuando pienso en Rowena, no hallo en mi memoria la fotografía de la primera vez que le vi. No la hallo y lo resiento. Pero sí salta la chispa de la primera vez que oí la música de su poesía en su propia voz. Una voz espiritual, profunda y serena, con ese acento suyo tan marcado que apreció como quien escucha pulsiones del alma. Una voz que emana del navegar profundo, con su introspectivo mirar, su afilado indagar en los temas que percuta hasta llegarle al hueso. Rasgo de quien busca roer y depurar el lenguaje para alcanzar la más sobria y suculenta expresión en cada verso de su poesía. Por el placer del conocimiento y la revelación, pues, como ella lo afirma, al final quedan las brasas y la luz absoluta. A su poesía vuelvo y vuelvo por el placer meticuloso de apreciar su manera radical de hacer poesía, atendiendo su voz látigo que sacude las palabras con afirmaciones severas y confesiones, pues como ella misma lo ha dicho, a cada instante mi ser resucita de la vida. Su obra poética la ha tejido sin prisas, valorando la decantación lenta de cada poemario. Sus registros enuncian su deseo de dejar huellas de un contemplar, meditar, escuchar, interpelar, repasando en el vivir las mareas, las marcas, la vejez, el crepitar y los cambios hasta la muerte. Su obra la ha entregado ya residenciada en Venezuela en 8 poemarios publicados entre 1981 y 2023, con títulos interesantes que determinan sus puntos cardinales de observación, a saber, Celebraciones, ULA 1981, Ida y Vuelta, ULA 1987, Legado de Sombras, Monte Ávila 1997, Últimos Ritos, Arquitrabe 2006 en Colombia, Planta Baja del Cerebro, Bilingüe Español-Inglés, ULA 2011, Más tarde para alabar, Equinoccio 2012, Marea Tardía, Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro 2019 y Rastrojos, Poemas Selectos, Bilingüe, Alliteration Miami 2023. Al celebrar a la comprometida traductora que Rowena es, hay que enfatizar que ha sido ella quien ha vertido al inglés la poesía de una de las más altas voces de nuestra poesía venezolana, merecedor de los premios Reina Sofía de Poesía y Premio Miguel de Cervantes en 2018 y 2023, respectivamente. Rafael Cadenas, con sus traducciones de Amante y Poemas Selectos, ediciones bilingües, envían 2004 y 2009, y Gestiones e Intemperies por la ULA, ediciones bilingües, 2011, contribuyendo de una manera enfática a la divulgación de tan representativa obra en el panorama mundial. Más recientemente ha terminado de traducir al inglés un buen volumen de poemas selectos de Eugenio Montejo,
También ha versionado en su lengua, también ha versionado en su lengua madre una muestra significativa de mi poesía, igualmente la de Igor Barreto. ¿Me están escuchando bien? Ah, que me pareció haber visto que alguien decía que no me escuchaba. Es de mi interés también resaltar el empeño de su iniciativa personal al investigar las voces de las mujeres poetas venezolanas, seleccionando poemas representativos de más de 24 poemas para hacer sus versiones al inglés, convirtiéndolos en un libro bilingüe excepcional que coeditado en 2006 por Viganco y Penn de Venezuela con patrocinio de Fundación Bancaribe, hizo evidente su compromiso por contribuir a la proyección internacional de la poesía escrita por poetas venezolanos. Hablo de Perfiles de la Noche, Mujeres Poetas Venezolanas, antología bilingüe, un proyecto de gran alcance que no nos cansaremos de agradecerle por el tiempo de vida que le dedicó a modus propio y también por lograr tan preciosa edición. Pero su pasión de antorcha de luz va mucho más allá. Arraigada en su naturaleza errante, desprendida y observante del dolor y la belleza en el mundo, su alma que partiendo del Reino Unido ha vivido en Nueva Zelanda, Italia y la India, ha cumplido con la tarea admirable de especializarse en versionar al español textos olvidados o ignorados de la literatura, como es el caso de la poesía escrita por mujeres contemporáneas al sur de la India, escritos originalmente en Kannada, idioma del que admite cierto conocimiento a la hora de traducir, y apoyándose en traducciones hechas por colaboradores del proyecto, desde el inglés para textos en otros idiomas que confiesa ignoraba, como el telugu y el tamil, obligada a depender de las traducciones al inglés, la mayoría publicada, según creo, de buena calidad, y según apunta. Sobre este trabajo, ella explica: traducir de traducciones es un procedimiento que nunca me ha gustado. Si traducir del original conlleva siempre el peligro de la proverbial traición, doble traducción implica traición, no doble, sino muchas veces multiplicada. Sin embargo, se encuentran casos en que para hacer conocer algún texto o campo casi ignorado de la literatura parece inevitable. Uno agradece su arrojado compromiso con esta labor que hizo posible una entrega editorial deslumbrante y exquisita como lo es Flores de la Tierra Dura, Mujeres Poetas del Sur de la India, ediciones actuales, ULA 2014. Resumen de una experiencia de más de 30 años de contacto con la India, expresando: agradezco haber tenido esa oportunidad, el pretexto por conocer a algunas personas excepcionales y el motivo por involucrarme en la preocupación apremiante del momento en la India y el trato vergonzoso de la mujer. Y remarcar quiero el sentido noble de justicia que profesa con sus aportaciones, expuesto al cierre de este epílogo. Espero que mis traducciones hayan logrado captar, además de la calidad literaria, algo de la energía, el valor y en muchos casos, a pesar de circunstancias duras, el admirable optimismo consciente de esta poesía. Otras dos traducciones al español que le celebramos son poemas de Flor Adó en el Fondo Editorial Venezolano Pequeña Venecia en 1999 y la antología de poesía metafísica india que bajo el título de Nombres de lo Innombrable circuló en primera edición en 1991 en Monte Ávila Editores, con una reedición en 2005. Por cierto, uno de mis libros preferidos, igual que Marea Tardía, el que no me canso de leer en el lenguaje de las olas y las mareas que nos unen. Finalizo comentando que cuando he querido vincular a Rowena con un símbolo, me he paseado por la roca, por aquello de piedra fundacional, pero no, porque aunque ella tenga el talante de fundar con la palabra universos que permanecerán, últimamente releyéndola, me atrae más al pensar la vinculación con el mar de fondo, el tiempo encarnado o el corazón que se revela, todas citas textuales, pues ella sabe que esa fiereza íntima es una especie de amor, versos suyos que la definen, sabia y creyente siempre de que la vida se alimenta de vida, haciéndose antorcha encendida de luz a su paso por esta tierra. El amor nos la trajo a nuestra tierra, a nuestro país en América, y cabe también dar gracias al amor por esta fortuna. Muchas gracias. Era Armas. Gracias, Feraudí, por darle voz a este texto, a este testimonio que nos ofrece Eda Armas.
agradecidos también con Arturo Gutiérrez Plaza, con José Manuel López, nuevamente a ti, Geraudí, a Ed, por formar parte de este panel dedicado a la vida y obra de la poeta Rowena Hill. También agradecido con Marisol, con Fanny por el espacio. Hay unos 5 minutos para un par de intervenciones cortas y también pues nos gustaría, ya como cierre, escuchar de viva voz a la poeta Rowena Hill, si tiene algo que comentar y si desea comentar sobre esta jornada en torno a su obra. Está abierto el espacio para quienes quieran comentar algo breve. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, te escuchamos. no, Sí. solo quiero dar las gracias a todos. Me he conmovido mucho. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Y parece que he aprendido algo sobre mí también. Gracias. Gracias a ti, Rowena, que esa es otra de las cualidades de Rowena, que tiene una facilidad para el humor muy venezolano, que creo que eso lo adoptó bien. Asumió el español, pero también asumió la jocosidad del Caribe venezolano. Yo quería hacer un pequeño comentario. Soy la hija de Rowena, vivo aquí en Estados Unidos. Hola. Hola Rowena. Ha sido muy, muy bonito escucharlos porque, bueno, yo también soy una persona que trato de reivindicar a las mujeres en el mundo del arte, especialmente el mundo del arte latinoamericano, y sé que de alguna manera esto que fue descrito por varios de ustedes, especialmente por Arturo, de esta suerte de dialéctica entre el español venezolano, este origen múltiple que tiene Rowena, porque además no es solo eso, sino las transiciones que tuvo desde niña, que se reconozca de todas maneras este arraigo en Venezuela, este compromiso, esta entrega, am, la forma como de alguna manera la obra poética de Rowena desde después de que ella llegó a Venezuela de alguna forma ha transmitido y ha nacido desde este espacio físico, simbólico, tan existencial y tan fuerte que es Venezuela y que todavía sigue produciéndose. Entonces, me parece muy hermoso que esto sea reconocido y que se reconozca a Rowena como una poeta venezolana. Yo creo que es un momento de valorar este tipo de cosas en nuestro país. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Cecilia, por tu comentario. Bueno, personalmente nos conocimos en Bogotá en el 2019, junto pues a Rowena, y bueno, que es importante que tú pues como hija ofrezcas este testimonio y también eh, que reivindique el lugar de la poesía de Rowena y también obviamente de la poesía venezolana escrita por nuestras poetas. Em, También pues reitero el agradecimiento a la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la ULA, a la Fundación Cultural Borde, que en esta oportunidad eh, eh, pues nos unimos para ofrecer este homenaje a Rowena y que también sirva como una plataforma más para que la poesía de Rowena se termine pues de visibilizar dentro de los panoramas de la poesía venezolana del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Creo que esa es una gran deuda que tenemos los lectores de la poesía venezolana y eso es algo que definitivamente tiene que consolidarse en estos tiempos. Agradezco pues a todos los ponentes, a los participantes, a los amigos que nos acompañaron en esta transmisión y bueno, contento de esta experiencia con ustedes. Hay un comentario, Bueno, vamos a aprovechar de leer los un comentario comentarios. acá en el chat. Dice María Luz Marina Marina, dice Rivas. excelente, Luz Marina Rivas, excelente coloquio, un cariñoso saludo para Rowena, para Néstor y para los panelistas. María Milagros dice, María Milagros Sabeta dice, como venezolana aprendiz de poeta, es un honor
que Rowena haya abrazado nuestra lengua para plasmar su poética. Gracias por esta maravillosa tarde. Bendiciones, Rowena, y felicidades a los participantes. Ujú. Bueno, te doy la palabra, Marisol, ya para, digamos, el cierre institucional de este ciclo. Gracias a todos por haber aceptado la invitación de participar en este hermoso homenaje. Yo personalmente no conozco a Rowena, pero sí la conozco como docente de la Universidad de los Andes, de la cual también formo parte. Así que hoy estoy muy feliz por poder homenajear a alguien de mi comunidad universitaria. Quiero anunciarles que la actividad del próximo mes corresponderá a un homenaje a Yolanda Panti y la de octubre estará dedicada a la novela Ifigenia, que como seguramente saben, este año cumple los 100 años, entonces le vamos a dedicar la actividad de octubre. Muchísimas gracias y quedo atenta a las personas que quieran contactarme para recibir información sobre las actividades que hacemos. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, Adiós. Cecilia, por habernos acompañado y por supuesto Rowena, Arturo, Geraudí y creo que me falta, a ver, José Luis, ¿no? José Manuel. José Manuel. Ay, José Manuel, muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. No, perfecto. ¿Cómo?